Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a aprender cómo lavar y limpiar el carburador de una motocicleta. Para eso tenemos acá de ejemplo un motocar, es marca china 150 y vamos a hacer su mantenimiento, solamente el lavado del carburador. Así que vamos a empezar primero por desmontar este asiento y vamos a sacar el tanque y acá las tapas en la cual para poder obtener el carburador y poder hacer su mantenimiento. Y después de eso vamos a empezar acá, como les explico, a sacar este carburador que ustedes ven acá. Este carburador lo vamos a extraer para que podamos hacer su respectivo mantenimiento. Lo primero, amigo, que vamos a hacer es empezar a aflojar estas tuercas que ustedes pueden ver acá. Lo vamos a aflojar para que podamos hacer la limpieza y el lavado del carburador. Así que ya salió su perno. Ahora sí vamos del otro lado. Acá está. Acá pueden apreciar una manguerita. Este es el pase de gasolina, lo agarran, lo cierran y sacan este. Ahí. Y con este de acá meten la llave por acá. Vamos a aflojarla. Ya estamos aflojando. Ahí te lo tuerca y ahora sí vamos a empezar a sacárselo. Listo amigos, ese es todo. Ahora sí, después de eso ya vamos a empezar a extraérselo. Ok, ahí está. Amigos, como pueden apreciar, acá tenemos ya el carburador que lo hemos extraído de la motocicleta. Y acá tenemos es un líquido que se llama thinner, o puedes usar también la gasolina, no hay ningún problema, cualquiera de los dos. Ya, lo que van a hacer simplemente para hacer un buen lavado de carburador y una buena limpieza es, sin abrir nada, van a empezar a usar un poquito de polera. Y con este poquito de thinner vamos a empezar a lavar todo el carburador sin destapar nada. Acá sí. Ya así, lo van a hacer un lavado bien bonito y después de eso lo que van a hacer es simplemente van a darle una enjuagada, por ejemplo en mi caso así. Ya, para que a lo menos esto sirve para que puedan botar toda la cochinada, la suciedad que se encuentra en el carburador a su alrededor. Ahora, una vez que hemos hecho eso, vamos a ir al siguiente paso. Amigos, como ustedes ya lo pueden apreciar, una vez que el carburador está completamente limpio, después de haber hecho su lavado, ya sea con gasolina o con thinner, vamos a empezar a desarmar. Ahí lo que vamos a agarrar es introducir en cada perno y vamos a empezar a desarmárselo por completo. Para eso puedes necesitar un desarmador. De estas características son las que usted tenga en casa. En todo caso, si no tienes un carburador, puedes usar también un cuchillo, aunque en realidad esto muchas veces lo malogra, pero en todo caso, si es que no lo tienes,
con un cuchillo también se lo puede desarmar. Miren amigos, ya lo estoy desarmando. Eso sería en un extremo, que digamos, ¿no? En un extremo, nada. Para eso están las herramientas. Si es que no tuvieses, lo puedes hacer en casa usando eso. Y una vez que hemos hecho, vas a agarrar esta posición, claro, la boquilla del carburador abajo, y vas a abrir la tapa recién. Y vamos a separar esto acá. Y se van a encontrar con esto. A esto lo llamamos flotadores. Lo que vas a hacer es simple. Acá al costado tiene un pernito que pasa, es como un pasante. Eso, vas a agarrar el desarmador y lo vas a hincar acá. O si no, lo haces esta operación. Y esto empieza a salir a un costadito. Yo uso el cuchillito a veces porque tiene más puntita y les va a botar una esquinita acá. Y amigos, una vez que han presionado ya sea con el desarmador o el cuchillo esta parte de acá, acá hay un agujero, como ustedes pueden ver. Por acá vas a meter, si no tienes un cuchillo así puntudo, puedes meter aunque sea un clavito. Ese es acá para que esto presione este puntito, este extremo del pasante, y pueda arrojarlo a este lado. Una vez que le han usado un clavo, una aguja o lo que sea, ¿no? En los talleres muchas veces hasta con el dedo se lo saca. Lo van a extraer así, ¿ve? Esto va a salir así. Lo van a arrojar aquí a un costadito. Este se llama boya o flotador, como quieran llamarlo en el país. Y esto va a venir acá este es un que regula el combustible. Por acá entra el combustible acá, y esto cuando a medida que alzas cae más, cierras más, no entra nada de combustible, alzas y entra más, alzas y entra. Es su función. Lo ponemos ahí. Ahora sí vamos a empezar a desarmar estos pernitos que tiene acá. Para eso simplemente necesitas un desarmador plano. Acá miren, metes esto y empieza a jalar. Pero en mi caso, como no es desarmado un poquito más grueso, voy a poner el cuchillo, lo meto así, ve amigos, ya está. En mi caso, como les dije, voy a usar el cuchillo, simplemente lo voy a introducir acá y ya. Así que el desarmador de este desarmador mío es muy gruesito. Acá está el desarmador muy grueso, pero no le ingresa bien la boquilla, pero el cuchillo me sirve muy bien. Así que lo sacan esto, lo colocan a un lado. En este caso también voy a usar el cuchillo. Introducen acá en el agujero este. Tiene que ser un cuchillo cualquiera que no sea tan puntacho. Y empezamos a dar vuelta. Una vez que le hemos empezado a dar vuelta, se lo extrae esto. Ya, y les va a quedar en esto todo vacío. Y lo que van a agarrar es un cepillito. Van a colocar acá, en este caso de mi Stinner, y le van a empezar a lavar toda la parte interna. Así. Para que quede limpio. Si no tienes thinner, puedes usar gasolina, no hay ningún problema. De hecho, la gasolina es en todos los talleres lo usamos, pero en mi caso, como tengo thinner de sobra, estoy usando thinner. Y se lo va a limpiar todas esas mugres que tiene acá el carburador. Todo, va a limpiar todo. Ya. También, antes que se vayan a olvidar, también ven acá esta perillita. Este es el filtro de aire. Esto lo van a sacar también si quieren sacarlo. En todo caso, yo les recomiendo que no lo saquen, lo mantengan ahí, porque esto solamente se saca cuando está sucio. Pero en este caso, como es un mantenimiento, en mi caso lo voy a sacar. Pero les recomiendo muchas veces que no lo saquen, porque al moverlo esto, su filtro de aire, lo que el mínimo, lo que de la moto va a empezar a variar. Ojo, cuidado, esto varía mucho cuando tú le aflojas. Y si para que nuevamente le calibres el mínimo de la moto, tienes que ajustar. Este es otro
una nota, es una vaina, como se dice. Pero en mi caso, como yo sé muy bien la mecánica, lo voy a sacar. Pero si ustedes no lo saben bien, no lo toquen, déjenlo ahí nomás, ok. Ya, en mi caso lo voy a sacar y vamos a empezar a lavar. Se lava por todos los extremos, por dentro, con un cepillito, no hay ningún problema, así ve. Y después de haber lavado todo esto, amigos, todo esto, saquen esta tapa, lo sacan. Esta es la tapita donde va el resorte, esto, y esto es este es donde va la aguja, ¿ya? Y agarran también cepillo, meten acá, empiezan a lavarlo, bonito todo, bien lavadito, interno, por acá también, así se lava. Esto les va a quedar completamente blanco. Y después van a agarrar, van a empezar a hacer la van a empezar a soplar por acá, si ven. Con la boca si es que pueden, si no simplemente, como este es thinner y gasolina, seca rápido, no hay ningún problema. Ya ves, una vez que está lavadito eso, van a poner a un costadito y van a empezar a lavar esta sucio. Como pueden ver, este es lo que la gasolina se almacena, a veces lo da ese pigmento de la gasolina, hace que se ensucie, y a veces también lo que el tanque tiene sucia, le empieza a ensuciar esto. Lo lavamos con un cepillito bonito. Lo lavan hasta que esto quede totalmente blanco, y si de repente ya está impregnado bien toda la suciedad adentro y simplemente queda a veces esa mancha, pues si no pueden sacarlo, déjenlo, no hay ningún problema. Una vez que está hecho eso, lo separan a un lado y empiezan a lavar las piezas uno por uno. Esto también, así. Agarra los resortes, todo este acá es fácil, amigos. Y agarran este último, así. Este último quiero que vean bien, este tiene un huequito acá, acá y acá tiene otro huequito. Este huequito, este acá con la boca, traten de hacer esto, miren. Esto va a ayudar para que el aire pase por acá, y cuando esto se estanca, muchas veces pierde fuerza la moto, se estanca, no puede ni correr. Ya, amigos, una vez que hemos limpiado todo el cargador, vamos a empezar a armar ahorita todo, ya todo en su sitio. Vamos a colocar, empezamos con el más grande, tiene el más grande. Esta agujeta se le mete acá, es justamente donde acá entra la aguja, ahí entra. Y esto, como ven, hay unos huequitos acá. Estos huequitos, muchos en videos en internet lo hacen más huecos para tener más potencia la moto, pero en sí te da más potencia porque consume más aire, más oxígeno, con combustible quema, lo que hace que la moto reaccione mejor, pero sin embargo va a consumir más gasolina, y cuando queremos economizar eso no nos conviene. Así que vamos a empezar el armado. Esto va a entrar acá en la parte, en el agujero más grande, ahí vamos a empezar a girar, ya está. Y en mi caso, con el mismo cuchillo voy a empezar a presionar ahí, se le presiona hasta que se presione, nada más, ahí suficiente. En todo caso, si no tienes un cuchillo, puedes agarrar un alicate de ahí y lo agarras ahí, no hay ningún problema. Después vamos a ir a agarrar y ahora vamos a empezar a agarrar el más pequeño. Esto sirve para también darle, tiene algunos agujeritos, lo ven, ahí está ese agujerito. También se le hace más huequito
y de esa forma tiene más potencia la moto. Ya esto se le va a colocar acá, ahí, y se lo va a empezar a dar girar. Y ya está. Lo justo y necesario va a hacer este acá, el filtro de aire. Ya le puse hace un rato, pero en todo caso si no lo han puesto, simplemente lo colocan acá. Acá adentro lleva un resortito, ve, eso entra con todo. Ya ves, acá tiene un jevecito. Si no tiene jefe no hay ningún problema, simplemente lo introducen ahí, ajustan lo justo y necesario hasta la mitad nada más, porque de ahí van a tener que regular para que el mínimo agarre bien. Ya una vez que está eso todo limpio, este es el regulador de combustible. Aquí esto hace función es, como les expliqué, jalas, entra más, cierras, menos jalas y entra más, cierras, menos combustible. Con esto vamos a empezar a ponerle sobre los flotadores. Lo que van a hacer es esto, miren, esto van a colocarlo acá, ve, su ganchito, ahí, ¿lo ven? Ahí ve, ahí va a entrar la posición, cualquier lado, pero mayormente esta posición, ve, que tenga estas patitas acá y ahí. Entonces vas a agarrar y vas a colocar así, que entre ahí, ya una vez que tienes ahí lo volteas así y lo agarras sobre él, lo colocas adentro ahí, sobre este de acá. Entrar aquí en este agujero de acá, vas a ponerlo bonito, dirección, y esto entra a la boita ahí. Y una vez que está acá, vas a colocar tu dedo ahí y vas a agarrar este pasante, vas a poner, ven acá un agujerito, por acá es lo que va a entrar este pasante ahí. Ahí, eso es. Vamos a meterlo el pasante. Ahí va a entrar el pasante. Una vez que entró, lo empujamos. Ya está, es fácil. Ya la boya va a entrar ahí y los flotadores no deben ser ahí muy derechos. Máximo ahí. Si es ahí, el combustible va a caer por este sector. Si ustedes lo dejan ahí, el combustible va a caer por este sector y se va a empezar a chorrear. Por eso la boya tiene que estar bien metida y los flotadores tienen que estar un poquito altitos ahí. Es la posición correcta. Ahora vamos a empezar a tapar. Vamos a agarrar y empezar a tapar ahí. Una vez que lo hemos tapado, sus pernos lo colocan en cualquier lado. Ahí. Y con el desarmador vamos a empezar a ajustar. Ya, una vez que es ajustado, vamos a agarrar el émbulo, esto, y vamos a colocar acá la agujita. Esto debe pasar acá. Acá hay un segurito, este se lo mete adentro y este tiene que entrar como lo han sacado, ahí, así ve, cuadradito pasado. Y una vez que está así, introducimos el resorte. Si gustan, si no lo sacan ahí, lo ponen a un costado, introducen esto entra ahí, de ahí introducen ese resorte. Claro, esto tiene un cable que le sujeta acá, que antes de sacarlo lo vamos a, entra el cable por acá, entra por el resorte y esto se entra hasta adentro y se lo logra tapar. Pero ya ustedes tienen una idea más o menos de cómo es el armado del carburador. Y listo y armado, amigos. Eso sería todo.
Amigos, como ya le podemos observar, el carburador está completamente puesto. Nos hemos ahorrado el trabajo para no hacer muy largo el video. Y vamos a probar ahorita el arranque de la moto. Así que ya vamos a probar la joya, qué tal queda. Y acá vamos a chequear. Ok, amigos, hemos colocado el carburador. Y así que vamos a probar para ver qué tal ha quedado esa limpieza y el lavado que le hemos dado como parte de su mantenimiento. Este es el procedimiento para cualquier moto, Honda, Yamaha, Suzuki, la cualquiera ustedes sea, porque recuerden, la mecánica es una sola. Vamos a probarlo. Así que amigos, como pueden ver, está correctamente, el mínimo está muy bien, está funcionando muy bien. Así que ya saben, si no tienes, si quieres tú mismo hacerlo, esta es la manera de hacerlo. No te olvides que con las herramientas que tengas, sea un cuchillo, con cualquiera se le puede hacer sin necesidad de mucha herramienta. Así que ya saben, eso sería amigos, hasta otra oportunidad. Espero les guste el video.